Muy buenas a todos, sean bienvenidos otra vez a este maravilloso canal. En esta ocasión realizaremos un video análisis en base a la lectura de definiciones persuasivas escritas por Stevenson Charles. El grupo 4D está conformado por los siguientes integrantes: Uribe Bullón Matías Nahuel, Valladolid Aguirre Ashley Tracy, Vargas Castro Nancy Milagros, Vázquez Aguilar Casey Anali, Vázquez Mondragón Edgar Joel, Vázquez Salazar Niurka Dayan, Vázquez Zulueta Alison, Vela Peña Daisy Lorena, Vite Andino Sonny Jade, Zárate González Jacqueline Tatiana, Zárate Rojas Jordan, Zulueta Dosa Katy Jimena y por último Tufiño Guamán Lupe Fátima. Abarcando el primer punto, tenemos en cuenta una pregunta fundamental, la cual es: ¿qué es una definición persuasiva? Una definición persuasiva es aquella que da un nuevo significado conceptual a una palabra conocida sin cambiar sustancialmente su significado emotivo, y que se usa con el propósito consciente o inconsciente de cambiar por este medio la dirección de los intereses de las personas. El objetivo en sí de este artículo es mostrar que las definiciones persuasivas son a menudo utilizadas en filosofía y que el error generalizado de no reconocerlas como tales, es decir, la tentación de considerarlas como definiciones que simplemente abrevian o que analizan conceptos comunes, ha llevado a importantes confusiones filosóficas. Como primer ejemplo, consideremos una definición de la palabra cultura. Conviene que definamos de manera completamente ficticia los hábitos lingüísticos de las personas a quienes se dirige esta definición, pues ello librará nuestra situación real de complicaciones irrelevantes. Supongamos, pues, una comunidad hipotética en que la cultura comenzó teniendo un significado casi exclusivamente conceptual. Esbocemos el desarrollo de su significado emotivo. Mostremos por qué el significado emotivo llevó a algunas personas a redefinir la palabra y examinemos la manera en que esta redefinición consiguió su propósito. Definiciones persuasivas. El análisis de las definiciones persuasivas se sitúa en un marco más amplio que explora la relación entre la terminología e intereses. Este vínculo es complejo ya que un cambio en el significado de un término puede ser tanto como causa como efecto de un cambio de los intereses de las personas. Las definiciones persuasivas emergen específicamente cuando el cambio en el significado actúa como causa, una diferencia de las situaciones donde el cambio es emergente reactivo, como el uso peyorativo de términos en contextos sociales o políticos. Una definición persuasiva se caracteriza por ofrecer un nuevo significado a la palabra conocida, sin alterar significativamente su carga emocional. Su objetivo es cambiar la dirección de los intereses de las personas, por lo que implica la intención consciente o inconsciente por partes del hablante. Un ejemplo, en los años 30, la desaprobación hacia las condiciones de Alemania llevó a usar fascistas como un epíteto, lo que fue persuasivo en sí mismo. Sin embargo, una vez que adquirió las connotaciones negativas, no pudo utilizar para persuadir. Se centra en las definiciones que cambian intereses, subrayando que no todas las definiciones que redigen son persuasivas. Un cambio en el significado de un término puede ser causa o efecto de un cambio en los intereses. Las definiciones persuasivas surgen cuando el cambio en el significado actúa como causa. Por ejemplo, el uso del término fascista en los años 30 se convirtió en epíteto debido a la desaprobación social, pero, pero este uso no fue persuasivo hasta que
eh, adquirió connotaciones negativas. Además, se destaca que un término técnico introducido por un científico puede indicar intereses sin ser persuasivos, lo que complica la clasificación de definiciones. La distinción entre definiciones persuasivas y no persuasivas depende del significado emotivo y la intención del hablante de cambiar los intereses del oyente. Bueno, también se tiene la importancia de las definiciones persuasivas en la filosofía. Las definiciones persuasivas son fundamentales en la filosofía ya que ayudan a interpretar y comprender conceptos claves. Las definiciones de filosofía y realidad pueden variar significativamente entre pensadores como Rasme en un sistema de definiciones y Van der Leeuw como un intento de penetrar apariencias. Esta diferencia no es casual, refleja cómo cada filósofo dignifica la investigación que más valora. Los filósofos buscan la verdadera realidad y el término realidad adquiere diferentes significados según el contexto, evidenciando la persuasión tácita en la definición de conceptos filosóficos. Las sombras en la caverna de Platón, por ejemplo, no se describen como reales en el sentido común, sino que se les da un sentido restrictivo, predicable solo de modelos eternos. Esto muestra cómo la persuasión tácita influye en la definición de conceptos filosóficos. En la importancia de las definiciones persuasivas en la filosofía tenemos a Spinoza, en la cual reutiliza la palabra Dios en su obra para remoldear su significado emocional hacia su concepto de sustancia única, enfocándose en un objeto de admiración más satisfactorio. Este uso estratégico de una definición persuasiva permite preservar y redigir la vitalidad emotiva de la palabra. También se encuentra el positivismo lógico. Esta crítica destaca diferencias fundamentales entre ciencia y metafísica, con el objetivo de diseccionar la metafísica y enfatizar las diferencias en el uso de términos de ambos campos. Aún así, esta crítica debe ir más allá de la simple exhortación y requerir un examen detallado tanto de la ciencia como en la metafísica para ser realmente efectiva. También se encuentra Platón y Sócrates, la cual utiliza la persuasiva de definiciones para definir términos éticos como justicia, dignificando el sistema de clases propuesto y resaltando los aspectos más distintivos del Estado bajo títulos laudatorios. Aunque esta definición es persuasiva, no es única en la filosofía. Definiciones posteriores de justicia, como la Bentham, también son persuasivas, enfocándose en la utilidad y la democracia y reflejando ideales liberales. En esta temporada vamos a estar hablando sobre la política o la república de Platón sobre la justicia. Dice que la justicia, según Platón, implica que cada individuo y cada clase social debe hacer el trabajo de una manera que le corresponde y no inferir a los demás, ¿no? sin una obligación o sin dar lo que no es de uno, hacer lo que lo haga otro, ¿no? Son las clases. Esto asegura la armonía y el buen funcionamiento del Estado, ¿no? Si hay una justicia, va a haber una buena relación entre las personas y entre el pueblo y el Estado y el Estado y el pueblo, ¿no? Esto es el sentido de la justicia en tanto en que principios organizadores del Estado como una virtud individual que contribuye al bienestar social. La idea de la justicia debe ser alabada antes de definirse, era crucial para Platón, ¿no? Y pues en este caso, esto es especialmente importante en el contexto de su teoría de las funciones, donde la justicia no es solo una construcción social, sino una verdad eterna que debe ser reconocida siempre, como Platón lo menciona acá en sus lecturas, se dice que Platón busca la igualdad entre las personas altas y bajas, todos tenemos la justicia, ante algunos casos puede ser justos, ser leales, ¿no? Esto llama a una reflexión y un emotivo para todos nosotros. Muchas gracias. El desacuerdo en interés se ve más fácilmente en casos como 3, aunque una breve reflexión muestra que está igualmente presente. En los casos 1 y 2, el uso del término laudatorio, entre comillas, justo,
en los casos anteriores muestra que los participantes en la discusión también estaban preocupados acerca de si la ley debía ser alabada o no. Las consecuencias ABC estaban involucradas, por supuesto, pero no lo estaban más que en el tercer ejemplo, y eran relevantes por la misma razón. Es decir, relevantes porque el desacuerdo en interés, que es lo que motivó la discusión, tenía su origen en un desacuerdo en la creencia. En los dos primeros casos, estas creencias opuestas versaban sobre consecuencias que ambos participantes referían conceptualmente con la palabra justo. Este es el principal punto de diferencia entre los casos, y es una diferencia que carece de importancia. El desacuerdo era de tal tipo que hubiera terminado solo, cuando ambos participantes tuvieran el interés en la ley. Las creencias eran relevantes solo en la medida que redirigían los intereses. ¿Qué creencias hacía eso y si estaban expresadas en los enunciados iniciales de ambos participantes? Determinaba la complejidad de la discusión, pero no de su naturaleza.